Hola doctora, buenos días. Hola, hola, buen día. Un gusto saludarlas. Vamos a esperar a que se adhieran sus compañeros. Todavía estamos en tiempo y forma. De acuerdo, gracias. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. En un momentito continuamos. Vamos a dar el tiempo de tolerancia para los demás compañeros, por favor. Buenos días. Hola, hola, buen día. Vamos a dar unos minutitos de tolerancia para los compañeros que hacen falta, por favor.
Bien, compañeros, ya dimos el tiempo de tolerancia. Les doy la más cordial bienvenida a la clase. Voy a iniciar pasando lista. Por favor, me dicen presente y su nombre. Es importante que me digan su nombre porque al momento de estar pasando lista, si alguien dice presente, ya mencioné a alguien más, es un poco complejo. También les pido, por favor, que ya tengan micrófonos desactivados para que pueda hacerlo más rápido posible. Ever, Presente, maestra. gracias. Lu, Presente, Luz. gracias. Mancilla. Presente, Yosune Mancilla. Lucky, sí, Presente gracias. Nancy. Lucky, Presente Nancy. José, gracias. José José, Manuel presente. Mayra, Armando, Alicia, Carla, Amisai, Amisadaí, Amisadaí presente. gracias. Javier, Aquí estoy, maestra. gracias. Ares, Ares Pichardo presente. gracias. Silvia, Silvia, presente. gracias. Mitzi, Mitzi presente. gracias. Daniel, Disculpe, ¿no es Daniela? discúlpame. Sí, Daniela Daniela. presente. Abigail, Cristal, Cristal presente. Erika, gracias. Erika, Marta, y Paola. Paola Valenzuela presente. Gracias. Bien, chicos, les voy a compartir pantalla. Me comentan, por favor, si la pueden visualizar. ¿Y se ve, compañeros? Sí, sí se ve. Sí, sí, ya. Perfecto, qué amables, gracias. Bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con lo que es la práctica docente desde un enfoque constructivista. Y quiero que ustedes me den su punto de vista, cómo es que ustedes viven esta práctica docente desde este enfoque constructivista. ¿Cómo es que ustedes lo implementan en su aula? ¿Cómo es que lo relacionan o cómo es que ustedes precisamente lo van realizando ahí? ¿Quién me comenta?
Si alguien tiene levantada la mano, por favor, tome el micrófono porque no puedo verlos. En mi caso, este, ¿Con quién tengo el gusto? yo soy Ares. Gracias, Ares. Yo, ¿cómo lo aplico en la materia que doy de ciencias? Es a Ujú, través de, pues ahora sí, de experimentos, donde hay días, en lo que se plantea primero una práctica y durante la práctica los niños van observando fenómenos físicos para que al final nosotros ujú. empecemos a establecer conclusiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Donde yo solo hago preguntas y entre los niños, lo primero que hago es hacer preguntas sin que investiguen nada y me traten de contestar con sus palabras, qué es lo que sucedió y por qué sucedió de esa manera. Después, les presento artículos para que lean y volvemos a concluir. Entonces, con eso los niños, algunos se dan cuenta cómo lo que dijeron va teniendo, coherencia, sentido y razón. O sea, el caso contrario, que lo que dicen a veces no era por ahí, Correcto. pero el objetivo es que vean que a través de lo que hacen y buscando una explicación científica y lógica, se va construyendo un conocimiento apropiado. Bueno, al menos así yo lo he hecho en ciencias más que nada. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ares, por compartir. ¿Alguien más? Yo, Para los... maestra Ever. Gracias. Gracias. Un Bueno, segundito. Para los que están entrando, estamos hablando sobre la práctica docente desde un enfoque constructivista y cómo es que lo viven ustedes desde sus aulas. Ahora sí, ¿con quién tengo el gusto? con Ever, maestra. Gracias. Sí, bueno, de acuerdo a lo que se menciona de el aprendizaje, o desde un enfoque constructivista, yo que tengo segundo grado, ahorita lo estoy viendo o aplicando en el hecho de ver y enseñarles a mis alumnos la división. Aquí, bueno, de acuerdo a lo que este marca este enfoque, es que yo debo de considerar eh, la construcción del aprendizaje de mis propios alumnos a partir de las experiencias previas que cada uno de ellos tenga con base a la interacción con sus compañeros y la guía que tengan de mí. De acuerdo a esto, bueno, del ejemplo de cómo enseño yo la división, utilizo y parto desde situaciones reales para que mis niños pues descubran el concepto a través de la manipulación y la reflexión en lugar únicamente de memorizar los procedimientos, que esto pues los llevaría a únicamente aprenderlos, o memorizándolos de manera mecánica. Sería mi participación, maestra. Muchas gracias, Ever. ¿Alguien más? Ok, pues muchas gracias por compartir, chicos. Pues efectivamente en esta parte tenemos el punto de lo que es la práctica docente desde un enfoque constructivista, donde nos dice aquí que vamos a sumergirnos en este viaje transformador de la educación, donde se explorará precisamente esta parte del constructivismo como una metodología revolucionaria que va a colocar al estudiante en el centro del aprendizaje. Aquí se menciona que, bueno, se va a dirigir esto por medio de principios teóricos, estrategias prácticas y para repensar sobre la enseñanza y también tener un formato, un ambiente de aprendizaje dinámico, colaborativo y significativo. Pero nuevamente regreso al mismo punto que a lo mejor hemos visto en otras clases. Esto es lo que nos menciona la literatura y es lo que, digamos, se tendría que hacer. Pero yendo un poco más allá de el tema de la práctica en cuestión ya de realizarlo,
hay situaciones que nosotros no lo vemos. Aquí, por ejemplo, sus compañeros nos dieron alguna información de cómo es que ustedes lo realizan y por ahí me parece que Ares comentaba sobre ciertas situaciones que pues al final del día trabajamos con humanos y que a lo mejor nosotros como docentes pues podemos llegar con todo el entusiasmo posible para obviamente poder realizar este enfoque constructivista, pero desafortunadamente ocurre situaciones. No se escucha nada más. Hay una disculpa, chicos, no sé qué pasó. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde Hasta lo del mencionó la ejemplo. participación del maestro Ares. Ah, ya. ¿Dónde? Ahí ya si me vuelvo a ir, me avisan, ¿va? Dentro de esta situación, como les decía, hay que ir un poco más allá de la práctica que nosotros realizamos, es decir, lo que la literatura nos estaría diciendo. ¿A qué vamos con ir más allá sobre poder reflexionar y analizar esta práctica docente desde este enfoque que nos mencionan? Como les digo, a lo mejor nosotros podemos llegar con todo el entusiasmo posible, pero llega un punto en donde a lo mejor no lo podemos aplicar al 100% y empieza el tema de la frustración. Hay otra parte que a nosotros nos importa mucho porque son choques de realidades que nosotros tenemos también, donde nos piden hacer un enfoque constructivista, pero la carga de trabajo administrativa que nos ponen a veces no es la que nos permite el poderlo desarrollar de una forma adecuada. Obviamente con el tema de la sobrepoblación, donde la teoría nos dice que nosotros tenemos que dar una clase personalizada con grupos pequeños y que evidentemente pues tenemos que ver el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos pues para poder conseguir precisamente esta parte constructivista. Pero en nuestra realidad no podemos realizarlo así. En las realidades de escuelas públicas, sobre todo, tienen alrededor de 35 o 50 alumnos, una sobrepoblación que evidentemente no permite que en muchas ocasiones se pueda eh, realizar, construir y sobre todo monitorear este tipo de enfoques, donde esta situación tan masiva lo que hace pues es fatigar al profesor, porque al final del día se siente que no cumplió a lo mejor el objetivo o que si lo cumplió, pues bueno, a lo mejor no fue con todos los alumnos y también hay una circunstancia que nos maneja, que nosotros en escuelas, sobre todo públicas, tenemos que tener todo el material disponible para el servicio de dar una clase, pero en realidad existen esos materiales. La infraestructura en muchas ocasiones está limitada. A lo mejor a ustedes no les pasa esta situación porque ya dan clases en zonas urbanas, pero hay lugares en donde ni siquiera los sanitarios los tienen en condiciones para que los niños lo puedan utilizar. ¿Cómo esos niños pueden aplicar precisamente estos enfoques constructivistas cuando ni siquiera la parte de de su situación básica pues la tienen eh, de una forma adecuada? Y de ahí, pues bueno, evidentemente la parte de la sociedad, todo lo que nos implican los padres de familia, cómo es que nosotros tenemos que hacer esta resiliencia y esta adaptación también de construir situaciones sobre puntos, digamos, que nosotros no tenemos resueltos. Desde, como ya lo dijimos, un tema administrativo, desde la parte donde a lo mejor no hay la infraestructura adecuada para los alumnos, desde una sobrepoblación y desde muchas otras cosas más. Entonces, parte de esta práctica docente que nos habla sobre ese
enfoque constructivista, yo los invito a no verlo solamente como un tema de literatura, de algo que se va a mostrar el día de hoy, que se va a reafirmar y aprender, sino también a ver qué otras estrategias se podrían utilizar precisamente para que esto llegue al final del día hacia el objetivo de la educación, que es la enseñanza-aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? A que al final del día, chicos, aquí mismo lo mencionan, principios teóricos, tenemos las teorías del aprendizaje y hay una teoría que les he comentado que no podemos dejar de lado, que es la teoría humanista. Si nosotros no tenemos lo que dice Maslow en su pirámide de las necesidades fisiológicas cubiertas, pues es complicado que nosotros también podamos hacerlo. Ahora, no significa que no se deba de hacer, porque evidentemente, pues como catedráticos es nuestro objetivo, el que obviamente se aprenda, pero siempre con la consigna de que nosotros estamos trabajando con seres humanos y nosotros también somos seres humanos, porque a veces dentro de esta práctica de docente con este enfoque constructivista también nos perdemos, porque como les digo, podemos llegar con mucho entusiasmo al aula de clases, pero después de todo lo que nosotros tenemos para poder lograr realizar este tipo de enfoques, y no solo este, algunos otros más, pues parece que estamos nadando contracorriente, ¿no? Entonces el desgaste que también nosotros tenemos es algo impresionante. Y por eso para mí es importante no solamente dejarlo en un tema de literatura, que muchos de nosotros ya sabemos sobre qué habla este enfoque, pero que no se quede solamente en ese papel y en solamente un tema académico, sino que podamos hacerlo 360 grados, es decir, ver todos los flancos que nosotros podemos tener para que se haga de la mejor forma. Y bueno, partiendo de esto, pues vamos a iniciar con esta parte del constructivismo, donde nos dice que este va a revolucionar la educación al presentar a los estudiantes como constructores activos de conocimiento. En lugar de simplemente recibir información, los estudiantes aprenden mediante experiencias, interacciones sociales y reflexión personal. Aquí hay un punto importante donde el constructivismo evidentemente viene siendo como escuela nueva, donde antes escuela tradicional pues nos hablaba que todo iba a estar centrado en el profesor. En Escuela Nueva nos dice que todo tiene que estar centrado en el alumno. Entonces, el constructivismo nos habla precisamente de eso, de que todo debe estar centrado en el alumno precisamente para que él pueda aprender lo mejor posible. Y de ahí se vienen lo que son las definiciones, los principios del constructivismo, donde tenemos aquí la definición donde nos dice que el constructivismo es una teoría de aprendizaje que enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Los estudiantes no son recipientes pasivos que reciben solamente la información, sino que construyen su propio entendimiento a través de la interacción con el mundo. Y nos habla también de lo que son los principios fundamentales, donde nos dice que hay principios claves que guían el enfoque constructivista, como el aprendizaje, que es un proceso activo, el conocimiento que se construye a partir de las experiencias, y el aprendizaje, que es un proceso social, y el aprendizaje que es contextual. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte donde nos dice que nosotros no somos solamente un recipiente donde vamos a poner información, ¿cierto? Recuerdan lo que vimos precisamente de lo que era la educación bancaria, donde nosotros es como un banco, vamos, depositamos y después retiramos el conocimiento, pero en realidad a lo mejor no hubo reflexión, no hubo esos procesos que permitan que el alumno, en este caso, realice el aprendizaje de una forma significativa. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta parte de los principios fundamentales donde nos hablan este tipo de aprendizajes, donde ustedes van a poder, a poder trabajar y realizarlo con los alumnos, pero ustedes se les ha presentado eh, una problemática o en realidad llevan, por ejemplo, sus aprendizajes basados en proyectos o en problemas, ¿los han podido desarrollar de una forma adecuada o han tenido algún tipo de situación con ello, chicos? ¿Quién me puede decir cómo han vivido estos proyectos? O los aprendizajes por problemas o por proyectos o el tipo que ustedes estén aplicando, que evidentemente vienen en la NEM.
Bueno, maestra, soy Abigail. En mi caso, en Gracias, mi Fabi. primaria, bueno, básicamente nosotros sí tenemos que trabajar al 100% por proyectos. Para dar los contenidos en sí, nosotros trabajamos primero el contenido y después el proyecto que viene relacionado. Eh, Específicamente para los proyectos de el área de saberes y pensamiento científico, hemos encontrado algunas dificultades porque a veces pues uno confía en, en el experimento que viene en el libro y en lo que te está marcando, pero a la hora de realizarlo, ya sea en casa o cuando los necesitamos pedir para trabajar en comunidad, no están pues mm, bien realizados o no funcionan y tenemos que buscar otro tutorial o en su caso otra manera de hacerlos, sustituir algunos materiales para que realmente funcionen. En realidad, en todo el proceso del proyecto, en mi caso no tengo tantos niños porque soy turno vespertino y sí he podido realizar o no he tenido problemas incluso en los proyectos comunitarios en que los papás participen. En mi experiencia, solamente se me ha dificultado eso que a veces me confío en el experimento y los materiales que vienen en el libro o que propone el libro y después nos damos cuenta que pues no están, no sé si no están bien comprobados o qué es lo que sucede, porque no funcionan y entonces ya tenemos que recurrir a buscar otro procedimiento con otros materiales para dar pues el mismo producto, porque pues no funcionaron. Ok, muchas gracias, Fabi, por compartirnos. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Vamos a ver entonces ahora el otro punto que nos habla sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje constructivistas, que era lo que mencionábamos ahorita con Avi, ¿no? Tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en la indagación. En el primero nos dice que los estudiantes van a trabajar en proyectos auténticos que integran diferentes disciplinas y habilidades. En el segundo que nos habla sobre el aprendizaje colaborativo, nos dice que los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas, compartir ideas y apoyarse mutuamente. Y posteriormente nos habla del aprendizaje basado en la indagación. Los estudiantes formulan preguntas, investigan y descubren respuestas a través de su experimentación y la observación. En este punto del aprendizaje colaborativo, cuando ustedes tienen que poner a trabajar a los alumnos, me imagino no tienen como tanto problema para que ellos lo realicen, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con ustedes cuando les toca hacer proyectos, por ejemplo, transversales? ¿Es fácil que ustedes como colegas se puedan poner de acuerdo, chicos? Buenos días, maestra. Soy Nancy. Buen día, Nancy, gracias. En mi caso, bueno, yo estoy en secundaria. Recordemos que en secundaria somos horas clase. Entonces, tenemos más bien, o en el caso, yo cuando he trabajado este tipo de proyectos, tenemos que poner de nuestro tiempo, quedarnos a destiempo. ¿Por qué? Porque de repente nuestros horarios no empatan. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo ya sea en horario extraescolar para poder realizar y empatar. Y de repente también se complica un poco ya durante la aplicación. Sí los hemos llevado a cabo, sí se realizan, pero por lo menos en mi institución tenemos de todas las edades, maestros nuevos, maestros que ya tienen muchos años. Entonces, de repente, en cualquiera de los dos extremos, jóvenes y ya un poco más grandes, en cualquiera de los dos tenemos como esta resistencia. Entonces, de repente, queremos como
como este ego profesional, yo lo considero así, de repente de algunos compañeros en donde quieren que las cosas se hagan como ellos quieren y no aceptan sugerencias para mejorar. Entonces creo que ahí más bien el conflicto principal pues es esa, como ese ceder con mi compañero o llegar a acuerdos para poder realizar de mejor forma los proyectos. Es correcto, Nancy, tocaste un punto súper importante que también yo he visto a lo largo de mis alumnos, sobre todo, precisamente esta parte donde se enfrentan mucho a la lucha de egos, sobre todo con los catedráticos que ya tienen muchísimo más años, ¿no? Donde son como que los que no aceptan, no permiten, quieren que todo se haga como ellos dicen y cuando hay algo innovador, algo nuevo, les cuesta mucho trabajo meterlo. ¿Y por qué toma este punto de nosotros como catedráticos? Porque nosotros tendríamos que aprender a ser colaborativos. ¿En qué nivel educativo nosotros nos tendrían que enseñar a ser colaborativos? Disculpe, maestro, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí, Aris. ¿En qué nivel educativo nosotros tendríamos que haber aprendido a ser colaborativos? ¿En qué nivel nos tendrían que enseñar esta habilidad? En nivel básico. ¿Es correcto? ¿En cuál básico? Pues yo creo que primero desde el preescolar y después llevar como Es esa parte correcto. en la primaria, pero ya o bueno, quizá en el preescolar es como un poco más táctil y en la primaria ya son en la parte de trabajo en equipo. Muy bien, David. Efectivamente, en esta parte donde nosotros vamos a tener que en preescolar, precisamente es donde nos tienen que enseñar estas habilidades blandas, que ahorita, por ejemplo, dentro de la NEM nos tenemos que estar reafirmando, pero por eso es que a lo mejor en nosotros, dentro ya de nuestro gremio, hay muchos adultos, es que no quisiera hablar de adultos mayores porque a veces no son adultos mayores, ya son como de 45 a 50 años, que son los que se rehúsan o nos rehusamos porque ya no en esa edad. Donde a veces no queremos colaborar con ciertas situaciones. Y eso es lo que no nos permite precisamente el poder desarrollar lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la importancia de que nosotros en el nivel educativo que estemos desarrollemos lo que se necesita. En este caso precisamente tiene que ser en educación inicial, que muchos no la tienen, porque obviamente pueden estar en casa, pero de ahí lo que es el preescolar es donde tienen que ayudarnos a desarrollar todas estas habilidades que al final son habilidades blandas, el que podamos comunicarnos de una forma efectiva con los demás para que más adelante podamos precisamente poder resolver este tipo de problemas. Y eso es precisamente también de lo que nos habla este aprendizaje constructivista, que no solamente es para construir un conocimiento, sino para poderlo desarrollar y desempeñar en la vida diaria. El que, por ejemplo, nosotros sepamos y también, obviamente, se pueda realizar con los alumnos el cómo solucionar conflictos, que muchos de los alumnos no saben cómo hacerlo. Y con estos aprendizajes colaborativos, pues bueno, nos permite dentro de alguna situación el poderlo hacer. Y de ahí, pues bueno, como decíamos, en el punto de la indagación, es súper importante hacer al alumno autodidacta. Dentro de estas estrategias del constructivismo, nosotros no podemos hacerlo por ellos. Es decir, nosotros tenemos que enseñarles cómo investigar, en qué lugares investigar, cómo es que ellos pueden tener certeza de las páginas, sobre todo que ellos pueden estar consultando, porque al día de hoy la tecnología no la podemos dejar de lado. La tecnología ya va de la mano con la educación. Y entonces los alumnos, pues bueno, tienen que saber en qué páginas pueden ellos realizar este aprendizaje basado en la indagación y cómo es que ellos pueden empezar a formular preguntas, cómo es que ellos pueden empezar a investigar de una forma adecuada. Y por lo tanto, pues bueno, poder realizar este aprendizaje que se nos menciona.
De ahí viene lo que es la estructuración de estudio de caso, en donde se puede aplicar la teoría cognitivista, donde nos pone 4 puntos. El primero nos dice que hay presentación del caso. Aquí se describe un caso real o hipotético que presenta el desafío de los estudiantes como un problema de la vida real. De ahí tenemos lo que es el análisis de la información, donde nos dice que los estudiantes examinan el caso, identificando los componentes principales y las áreas donde se requieren comprensión. En el punto 3, el desarrollo de estrategias, donde los estudiantes van a aplicar los conceptos y las herramientas de la teoría cognitiva para desarrollar las estrategias y en este caso poder resolver el problema del caso. Y de ahí nos viene la evaluación y reflexión. Los estudiantes van a analizar los resultados y la eficiencia de las estrategias utilizadas, reflejando sobre sus propios pensamientos. De ustedes, ¿quiénes han realizado estudios de caso, chicos? ¿Quiénes sí lo han manejado? Ustedes. Yo, maestro. Armando, ¿nos puedes compartir? Quería comentarle algo antes, maestro. Sí, adelante, Armando. Buenos días a todos. Buen día. Anteriormente mencionaba algo sobre el aprendizaje colaborativo, que todo va incluido en. Yo estoy de acuerdo con la maestra Nancy en la cuestión de que regularmente es muy difícil y va a ser siempre difícil profesionalmente hablando que nos pongamos de acuerdo como con otro maestro, con la academia o con la persona que viene. No, no porque a veces haya como una retención de lo que quieran hacer, sino porque realmente, independientemente de cuando aprendimos a trabajar colaborativamente, nos formamos y nos seguimos formando nosotros y creo que formamos a nuestros alumnos así, los que trabajamos bajo ese rubro, en que el alumno tome de todo para poder crear un aprendizaje. Pero entre profesionales de la educación, como somos ya nosotros, quienes tenemos a lo mejor ya una licenciatura, dos, una especialidad, una maestría, que ya tuvimos muchos diplomados, que nos preparamos constantemente para aplicar nuestra materia, es difícil darle el decir al otro, sí, está bien, ¿qué crees? Voy a trabajar, no sé, por decir, la técnica de pastel. Oye, pero en proyecto de estilo, ok, sí está bien, pero debes considerar que mi contexto de mi escuela su economía es baja, entonces trabajar con pastel es caro. Yo considero que mejor voy a trabajar con colores. No, pero es que no estás, el aprendizaje no va a ser el mismo. Claro que va a ser el mismo. Claro que va a ser el mismo. Entonces es donde realmente hay una diversidad de que la otra persona profesionalmente no está preparada para hacerlo, ¿sí? Si voy a dar, como decía el maestro Ares, el punto de él terminal, es decir, que científicamente el alumno comprenda, no sé, el uso de la probeta, bueno, pues el alumno va a llegar ahí, pero si yo como docente no indago, no busco, no, yo voy a decir, pues es que tengo que a fuerza tener un telescopio nuevo aquí para hacerlo. Entonces llega como esa situación en donde prácticamente nosotros tomamos nuestra propia decisión como docentes y decimos, no, mis alumnos necesitan aprender esto. Digo, enfocado a lo que es el estudio de caso, donde se aplica la teoría cognitiva y no tan solo la cognitiva y la cognitiva, la reflexiva, la autocrítica, en donde el alumno puede tomar sus propias decisiones para hacerlo. Yo lo he visto en todos los casos y mi estudio de caso va a ser el de dos alumnos que no tienen mamá, no tienen papá, viven con abuelita, se quedan todo el día en su casa, hacen la tarea, cumplen como ellos pueden, pero hay un problema, ¿no? Con la cuestión de la tecnología, que esos chicos ya manejan el TikTok, ya manejan el Facebook, ya mandan fotos y se convirtió en un problema, ¿no? Entonces, al hacer una estructuración de estudio de caso en el grupo mío, lo que tuvimos que hacer es enfocarnos precisamente a qué tipo de familias tenemos y cómo ellos lo pudieron resolver, cómo el uso de eso lo pueden aplicar. Pero es difícil, maestra, trabajar con proyectos, muy difícil, ¿sí? Yo en lo particular, en mi experiencia como docente, ya lo he mencionado y lo sigo mencionando. El ANEM está bien, la estructura, está bien el humanismo, sí es cierto, trabajamos con seres humanos, sí es cierto, pero precisamente porque trabajamos con seres humanos, necesitamos nosotros darles las herramientas necesarias para que ellos apliquen. Y no hablo solamente del conocimiento, hablo de la Totalmente de acuerdo. disciplina. Hablo de la disciplina, hablo de la estructura, hablo de cómo se deben comportar. Estaba yo viendo, no sé si han visto una serie de Netflix que se llama
Ay, no recuerdo el nombre, pero es japonesa, en donde los alumnos le pegan al uno, le pegan al otro, y llega un chino docente y se forma una secretaría donde dice defensa al alumno, y al cuate llega el maestro y lo cachetea, lo golpea, le pone su fin y le da el valor a los demás de poder defenderse. Va con su papá y le dice, es que mi hijo tiene, no le hace falta, no, su hijo usted lo creó de una forma diferente. Entonces, precisamente hablando de la práctica docente y del estudio de caso, nosotros diario nos enfrentamos a mil diarios. Ni siquiera es de que usted diga, bueno, por semana me voy a aventar, es diario, sí, de verdad. Entonces, nosotros tenemos que hacer circo, maroma y brinco para poder atender al alumno y todavía tener al sistema que es en la parte de arriba, desde la supervisión escolar, bueno, dirección, supervisión, jefatura de sector, darle los elementos para que diga, ah, no, sí, este grupo, pues de aquí vamos a sacar para Olimpiada, de aquí sacamos para lectura, de aquí sacamos para que pinte del inglés, bueno, de todo. Entonces, creo que el trabajo por proyectos en el constructivismo es muy bueno, pero no aplica para muchos. Yo realmente no trabajo los proyectos al 100% porque no me dan un resultado que me da mis contenidos específicos. Yo prefiero manejarlo, como decía la maestra, no recuerdo quién que trabaja en segundo la división. Si mi grado me dice, ¿sabes qué tienes que marcar área, perímetro? Yo me enfoco a eso y lo tiene que trabajar el alumno y veo qué es lo que tiene mi proyecto y lo uso transversalmente o lo vinculo, porque ni siquiera transversal nos funciona un proyecto porque nos lleva, hasta terminar y ya vino el primer trimestre y ya hice la evaluación y no obtuve el resultado que tuve que tener. Entonces es donde viene el problema administrativo. ¿Por qué tu maestro me entrega resultados bajos o por qué el niño o por qué la libreta o por qué? Y entonces empieza un problema diverso aparte atrás de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Efectivamente, es precisamente lo que tratamos de mencionar sobre este aprendizaje colaborativo, donde, bueno, nosotros, y era lo que comentábamos, a veces cuesta mucho trabajo el que otras personas se quieran poner de acuerdo porque ya tienen una comodidad, un confort o desafortunadamente falta de conocimiento sobre alguna situación y por eso es que no quieren trabajar un poco más allá de cuando existe precisamente el tema de la preparación, de un tema cognitivo donde, como dicen, hay una profesión que respalda de forma adecuada, obviamente, las cosas, digamos, fluyen. Yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que comentan que a veces en licenciatura es complejo poder aplicar estos proyectos y esta forma en cómo se puede estar trabajando en lo que viene siendo con ustedes en preescolar, en primaria y bueno, en otros sectores donde ustedes estén, en otros niveles educativos, pues obviamente es muchísimo más complejo toda esta parte y sobre todo porque es un desgaste emocional también, porque cuando te ponen a trabajar con tus colegas, pues prácticamente lo que debes de tener es un tema de paciencia, a lo que ahorita nosotros como profesionales no tendríamos por qué estar en ese punto. Es decir, todos tendrían que tener la preparación y la capacitación para que todos pudiéramos hacer las cosas. Ahora, también se tocó un punto muy importante, el tema de los tiempos. O sea, todo lo programan para que no muevas casi un solo punto dentro de tu planeación, pero nosotros también tenemos otras actividades y a veces tenemos que contar con tiempo extra para poder desarrollar lo que en este caso nos están poniendo. Y sí es una realidad, hay que ponernos la camiseta y muchísimas otras cosas más, pero también somos personas que evidentemente pues tenemos otras circunstancias que hacer y eso no nos hace malos como catedráticos. Al final del día son circunstancias en donde desafortunadamente no nos permiten o no nos ayudan el poder realizarlo. Nos manejan aquí lo que son los estudios de caso, donde ya como nos compartió este Armando, esta información de cómo llegar a estas estrategias que nos permitan poder desarrollar lo que tenemos en el punto del aprendizaje, pero también yo concuerdo en que es muy complejo el poderlos aplicar. Sí, la NEM nos dice ciertas cosas, pero yo lo sigo diciendo. Al final del día, igual trabajamos con seres humanos y la primera teoría que tenemos que meter es la humanista, no solo para los alumnos, sino también para los catedráticos.
Por eso es importante cuando nosotros hacemos estas reflexiones, no solamente irnos a lo que la literatura nos robó a lo mejor 0.00001% que nosotros no podemos adaptar a la persona, pues se llama intuición, lo que a lo mejor en los animales sería el instinto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues evidentemente las cosas salen no al 100%. Haremos lo mejor posible y buscando precisamente estas herramientas y estas estrategias para poderlo lograr sin perdernos de vista que evidentemente al final del día nosotros podemos dentro de nuestras aulas hacer lo que pensemos que va a ayudar mejor a los alumnos precisamente para hacer esta construcción del conocimiento y para que se puedan aplicar, pues bueno, obviamente las otras teorías que tenemos. Sabemos que esta parte cognitivista pues nos habla precisamente de los procesos mentales y es algo que no podemos dejar de lado y que obviamente lo podemos ir estructurando con algunas otras estrategias que nos permitan poder realizarlo. Pero sí, no perdernos de vista que somos seres humanos, trabajamos con seres humanos y que hay cosas que van a estar fuera del alcance de nuestras manos y que eso tampoco nos hace malos. Simple y sencillamente tratamos de dar lo mejor posible, claro, como bien lo comenta Armando, dentro de la mejor preparación que nosotros podamos tener. Ya si nosotros no lo hacemos de una forma adecuada, pues bueno, ahí sí tendremos que reflexionar cada quien pues en qué punto estamos, ¿no? Maestra, una Bien, pregunta. y sí, te escucho, Soy Armando. Armando. ¿Cómo compite entonces el alumno o el docente ante la vida, a veces de profesional, humanista? Digo, porque no todo, realmente en el pleno siglo que estamos, ya lo veíamos en el trabajo que acabamos de entregar, ¿cómo competimos? Porque cognitivamente es ya aplicar todo lo que yo aprendí en mi vida, todo. Llámese niño desde preescolar hasta el adulto como yo profesional, porque yo decía, bueno, voy a inscribir a mi hijo a una escuela primaria donde hay 18 maestros que la mayoría tiene doctorado. ¿Cómo va a salir mi hijo? Híjole, súper inteligente. Y resulta que salió de sexto peor. Entonces, ¿qué está pasando? Somos humanos, sí, está bien. El humanismo no enfoca solamente a la convivencia, al valor, al que tengamos, que digamos, ay, bueno, le doy chance y mañana. ¿Cómo los hacemos competentes nosotros ante la vida real? Porque realmente es lo que el niño, ya nosotros somos adultos, necesita. Y es en todos los ámbitos, ¿eh? El cognitivismo, perdón, no se aplica solamente a matemáticas, español, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sé yo que mi alumno de tercer grado, por ejemplo, la maestra Nancy, que da mucho arte, si el alumno le gustó, dice, no seguí estudiando, pero pues me rotulo, hago, escribo y con eso me gano la vida, entonces soy competente, con eso completo la vida. ¿Y que va a llegar el momento en que el alumno va a decir, chin, hay otros que hacen dibujos, me voy entonces a preparar y cae entonces el alumno en eso? Pero si realmente yo me vuelvo muy humanista y no lo hago competente para la vida, ¿qué pasa, maestra? Digo, es como una autorreflexión y pregunta, porque nosotros como docentes hacemos lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, a mi compañero de grado de sexto, de quinto, y le digo, nuestra problemática es esta, y me entregas un alumno así, oye, amigo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste 6, 7 meses? Por favor, también dame chance a mí de que yo reciba al alumno para darle continuidad, ¿no? Entonces, realmente si estamos trabajando bajo este enfoque de proyectos constructivista y que cognitivamente nuestros alumnos estén afuera preparando. Yo preparo al de sexto para que vaya a la secundaria y que sabe que va a llegar un maestro por materia y que se va a encontrar diferentes maestros, no solo un maestro Armando siempre, sino que va a llegar uno que va a dictar, que va a pegar, que va a copiar, que va a resolver, y el alumno debe estar al tiro competente. Y si no lo está, ya pasó casi el segundo trimestre y lleva reprobado porque el alumno apenas se está adaptando a una secundaria, ¿no? Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo competimos para la... Sí, Armando, gracias. Mira, en primer lugar, cuando iniciaste tú dando o preguntando esto, hablabas de cómo el alumno podía tener competencias hacia la vida y después cambiaste el concepto hacia ser competente. Efectivamente, dentro de educación no se entendió o se manejó de una forma negativa el tema de las competencias. Las competencias no son para, en este caso, en el tema de la vida, no es para darle en la torre al otro compañero o para ser el mejor de todos.
En el tema de educación, el ser competente es precisamente el que el alumno desarrolle todas sus habilidades cognitivas, blandas y de todo tipo, precisamente para cuando se enfrente a alguna situación, él pueda resolver y pueda ayudar a los demás. Eh, no significa en este caso limitar el espíritu de competencia, evidentemente no, porque al final del día también lo traemos en un tema individualista. Pero lo importante aquí es no enseñarle que con su intelecto él puede destruir o hacer situaciones negativas hacia los demás o inclusive para no ayudar. Dentro de esta circunstancia es para que haga o sea competente para que realice precisamente estrategias o una situación colectiva donde le pueda ayudar a la sociedad. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, se ha preguntado por qué estudió una licenciatura para empezar? Ya no hablemos de maestrías o doctorados. ¿Por qué estudian o por qué estudiaron una licenciatura? ¿Alguien sabe por qué la estudió? No porque les gusta la materia, eso ya sabemos, que les gusta su área. ¿Por qué? O sea, ir más allá de, porque lo que Armando pregunta es interesante, ¿eh? Pero ¿ustedes saben por qué estudiaron una licenciatura? ¿O para qué la estudiaron? ¿Sí? ¿Alguien sabe, chicos? Yo, maestra, Ever. Ah, Eve, te escucho, Eve. Mm, pues yo estudié una licenciatura justamente porque, bueno, en primer lugar, pues porque me gusta. El Ujú. estudiar pedagogía quizá no era el objetivo, pero dentro del camino, pues fue algo que me fue gustando mucho y hasta este momento lo disfruto independientemente de situaciones, pues que justamente pues vivo en la escuela, ¿no? Pero en sí, creo que el objetivo justamente de tener una licenciatura, ya háblese en educación o cualquier otra, pues creo que es justamente el poder tener algo seguro en la vida de cierta manera. Yo sé de manera particular que pues puedo ser buena en otras cosas, pero en especial en esto porque pues recibo un pago fijo, hago lo que me gusta, lo disfruto y pues es eso, o sea, al final del día es de cierta forma el cómo también la sociedad te puede ver, ¿no? El hecho de que tú tengas un documento, pues te da o te abre mucho más puertas que a lo mejor únicamente dedicarte a un oficio. Y yo no digo que esté mal. Conozco personas que se dedican a muchas otras cosas y salen adelante. Y a lo mejor pueden ganar hasta más que yo, habiendo un documento de por medio y el continuar pues preparándome. Pero en sí creo que el objetivo es ese, el que tú como persona te prepares, te superes y puedas afrontar justamente pues esta sociedad. Muchas gracias, Eve. ¿Alguien más? ¿Quiénes de aquí hicieron tesis en licenciatura, chicos? Levante su mano. Sí, 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 me está, sí. ¿Tú, Javi? ¿Nos, Sí. nos puedes decir nada más cómo inicia el título de tu tesis? Bueno, en mi caso hice un ensayo, ajá, que es, bueno, parecido, ajá, y Ok. ajá, y yo en mi caso trabajé eh, en ese momento que estuve haciendo la titulación, estuve en una escuela 100% rural, ajá, allá por Villa Victoria. En ese caso, eh, había mucha dificultad, muchas carencias. Entonces, para mí eh, lo más fácil fue cómo apoyar en la redacción a los alumnos de segundo grado, en específico usar las mayúsculas, y lo que es la redacción. Ajá. Entonces, eh, viendo otros contextos, pues yo
me daba cuenta que en realidad, pues, eh, a lo mejor pasaba desapercibido eh, esa temática que yo desarrollé en mi contexto, pero digo, al final yo lo consideré como prioritario de acuerdo a mi contexto. Perfecto, muchas gracias, Javi. ¿Quién más? Por ahí tengo a Abby. En el caso de mi tesis hablaba de cómo el teatro de Bertolt Brecht puede ayudar a erradicar lo que era el bullying en las escuelas, o cómo podía ayudar a que los estudiantes pudieran, a partir de una escenificación, pudieran analizar en una tercera persona la importancia de sus acciones para ir disminuyendo de poco a poco lo que era la violencia dentro de las escuelas. Ok, muchas gracias. Armando. Mi tema de tesis fue enfocada a las bellas artes, incluso lo que tenía que ver con pintura y danza, eh, exclusivamente cómo la danza y la pintura enfocada cognitivamente a estimular los hemisferios tanto derecho e izquierdo del alumno para aplicarlos en las materias básicas. En ese caso, en ese tiempo se manejaba por materia, lo que era matemáticas y español. Ok, muy bien. Are. En mi caso era la propuesta de un modelo de sistema de gestión del conocimiento para la automatización y eficiencia en procesos, en la producción de envases de vidrio. Ok, muy bien. Alguien me falta por ahí, pero no alcanzo a percibir quién es. Era yo, maestra, es que no podía prender mi micrófono. Ah, no te preocupes. Este, en mi caso, bueno, yo en ese entonces tenía primer grado y mi tesis se trabajó sobre la metodología Waldorf para el uso de la resolución de operaciones básicas de los alumnos de primer grado. Ok, muchas gracias. Ahora todos escuchamos cuáles fueron las investigaciones que hicieron sus compañeros en el tema de sus tesis. ¿Alguien me puede decir cuál es el común denominador de todos ellos? ¿Alguien pudo El detectarlo? alumno, Más que el alumno. La resolución de un problema ¿Hacia quién, Avi? a un sector Muy educativo en su bien. caso. Que en este caso, chicos, ¿por qué estudian una licenciatura para un beneficio hacia la sociedad? ¿En qué sentido? En que de nada me sirve a mí estudiar una licenciatura para ganar más o para tener el título nada más colgado, sino para darle un beneficio a la sociedad. ¿Por qué fue importante que ustedes hicieran una tesis? Porque ustedes ahí están plasmando todo un proyecto para un beneficio a la sociedad. Y esa es la importancia, y remontando a la pregunta que me hacía Armando, y y reafirmando y retomando que sí, obviamente al alumno se le tiene que hacer competente, no que compita contra los demás. Obviamente tienes que ser el mejor para poder ayudar a los demás. Recuerden esto, también lo podemos trasladar hacia el tema del liderazgo. Un líder no es el líder el que viene y te opaca, un líder es el que en realidad saca el potencial de otra persona para que pueda él desarrollarse. Y nosotros en el tema de la cátedra somos líderes y por lo tanto tenemos que sacar el potencial de nuestros alumnos para que ellos puedan también serlo posteriormente. Pero sí es muy importante poder dejar en claro que el tema de la competencia sí es en un tema individual, pero para que tú puedas ayudar más adelante a los demás. Pero en la parte de la educación es ser competente, es decir, poder tener todos los factores, la parte cognitiva y las habilidades que te permitan a ti poder desarrollarte. ¿Para qué, chicos? No para darle la torre al de al lado, al compañero de al lado, a mi directivo, a mi supervisor, a nadie, sino para que mi servicio pueda brindárselo a la sociedad. Y en realidad ese servicio que yo brindo a la sociedad ayude a resolver problemas
A lo mejor no vamos a resolver los problemas de todos, pero por eso nos enfocamos en un solo tema y por eso se investiga así. Y nuevamente les repito, no significa que nosotros estemos eliminando el espíritu competitivo de las personas porque al final lo traemos. O sea, es un tema de intuición también. Pero dentro de esta parte es utilizarlo todo hacia el lado positivo. Ahora, Armando, tú decías, es que a mí de qué me sirve que me hagan un alumno humanista si cuando llega el tema cognitivo no lo tiene. Es que entonces no estamos hablando de que hay un catedrático competente y por lo tanto no pudo hacer al alumno competente porque si fuera competente el catedrático, pues obviamente hubiera tenido todas estas partes donde al alumno lo hace humanista y donde también el tema cognitivo está. Porque como les digo, no podemos separar esos dos puntos, ni el tema humanista, porque al final del día todos somos humanos, ni el tema cognitivo, porque es el que nos permite, obviamente, ayudar más adelante con nuestros conocimientos a lo que nosotros vayamos a requerir. Sí, maestra. Y Nancy, ¿querías Es- opinar algo? yo, maestra, nada más antes, si puedo, Ajá, sí me refería no al concepto de ser, de que yo sé más que el otro y de aplastar al otro. Jamás, jamás ha sido esa mi pedagogía. Me refiero a que necesitamos ser completos, ser completos. es A correcto. nivel profesional, creo yo, así como estamos ahorita con usted, de alguna forma aprendiendo unos de otro, y gracias, maestra Nancy, así aprenderá, se llama la serie. De afuera nosotros nos ven, todo el tiempo nos evalúan. ¿Quién nos evalúa? Los padres de familia. Y si fuéramos nosotros crueles, diríamos, un papá que apenas terminó la secundaria me quiere evaluar. Pues claro que eso sí sería otra cosa, ¿no? Eso sería egocentrismo, sería otro tipo de cosa. A lo que me refiero yo que nosotros tenemos, si tenemos un alumno humanista y le falta la parte, ¿sí? Donde el alumno no es cognitivo, cognoscitivo, no es competente, la sociedad se lo va a comer. A eso me refiero. La sociedad se lo va a comer. Y está bien que podamos ser humanistas dentro del lapso que lo estamos haciendo. Y humanismo no significa, maestra, que seamos buenos seres humanos, ni que somos humanos y sentimos. Humanista Es tiene que correcto. ver cómo nosotros dentro del aula, como docentes en nuestra práctica, hacemos ese alumno humanista. ¿Qué tipo de producto entregamos a la sociedad? Nada más. ¿Qué entrega la secundaria? ¿Qué entrega la primaria? ¿Qué entrega preescolar? ¿Qué entrega la prepa? Y a nivel licenciatura, ¿qué entregaron de nosotros? Como usted lo acaba de decir. Y coincido con usted precisamente. Todas nuestras tesis están enfocadas hacia eso, efectivamente. Pero a Ajá. partir de ahí, desde que nosotros tenemos un título, y ya lo decía la maestra, para ganar dinero, para lo que usted quiera, estudiamos una licenciatura porque primero el sistema nos los pide. Segundo, sin ese papelito, nadie de nosotros lo que tenemos aquí podemos aspirar a una plaza de docente. Sin un papel de ingeniero, no puede, sin un papel de licenciado en Derecho, sin muchas cosas. Lo que yo quería decir es qué tanto nosotros preparamos competente para la vida en lo que sea nuestro alumno, en lo que sea. Yo tengo alumnos de dieces, maestra, y preferí mandar a un alumno de 7 a la Olimpiada del Conocimiento. ¿Por qué? Porque sus habilidades del de 7 no las tenía el de 10 porque el de 10 era, cumplía, si le pedía el cuadro, si hacía la libreta bien bonita, forradita, hacía, participaba, pero te le faltaba un elemento. No sabía exponer, le costaba trabajo, tenía miedo ante el público, no era orador, y el otro lo tenía. Entonces, como iban a evaluar un proyecto orador, mandé al mejor en esto. Pero si me hubieran dicho, manda al mejor en conocimiento, tampoco manda al de 10 porque Claro. tenía otros de 8 que tenían un promedio de 8 9 8 9 8 9 en los cuatro campos y el otro era diversificado. A eso me refería, maestro, y de verdad que agradezco la aportación y me ha sacado de muchas de mis dudas. Gracias. Claro que sí, Armando, y tocaste un punto muy importante. Ahorita voy contigo, Nancy, donde en muchas ocasiones, nosotros no sabemos por qué a lo mejor tenemos alumnos que van de 10, salen a lo mejor de la carrera y cuando o sea, no me refiero a un tema peyorativo, aclaro, pero cuando ellos salen a un tema laboral, pues no va de acuerdo un gran puesto que ellos tengan a lo que deberían de tener. Y quienes a lo mejor pasaron de panzazo y se la llevaban de relajo todo el tiempo, llegan a puestos importantes o tienen negocios importantes. Y muchos no sabemos ni siquiera por qué ocurrió. ¿Por qué ocurre? Precisamente por lo que mencionábamos, por estas competencias y estas habilidades que nosotros desarrollamos, pero sobre todo las habilidades blandas, el hecho de poder conectarte con la gente
el hecho de tener una comunicación efectiva, el hecho de poder transmitir el conocimiento que tú tengas, porque al final del día debes de tener un conocimiento. Tampoco es así de que hay, porque sé hablar mucho, entonces ya se me van a abrir las puertas en todos lados. Quizás, pero ya cuando te toque implementar ciertas situaciones, si tú no estás preparado, pues evidentemente vas a ir para atrás. Pero por eso les decía la importancia desde preescolar y quienes ahorita tengan hijos o todavía no los tengan y vayan a tener, que estas habilidades las desarrollen sobre el tema de preescolar. Pero ojo, no significa que estén determinados. Si alguno de ustedes vemos que no contamos con esa habilidad, podemos desarrollarlas precisamente para poder ser mejor persona en todos los sentidos. Y como les digo, nosotros nos estamos preparando desde una licenciatura hasta el grado que querramos para un beneficio a la sociedad. Que esto viene como añadidura, un tema económico, por supuesto que sí. Pero si en primer plano nosotros buscamos el tema económico, es muy complicado. Yo no digo que haya gente que no lo llegue y llegará a estos puestos y su fin es un tema económico, pero le va a costar muchísimo más trabajo. Pero cuando tú es para brindar un servicio a la sociedad y obviamente estás totalmente preparado, por inercia, por un tema de, de, de muchas cosas, se te va a dar, pero obviamente debe de llevar esta parte, la preparación humanista y la parte cognitiva. No podemos dejarlo al lado, pero sobre todo y lo más importante, las habilidades blandas, porque a mí de qué me sirve que un alumno sepa tanto si cuando llega a un puesto de trabajo no sabe resolver un conflicto, no sabe dar una solución, no sabe en este caso hacer situaciones que dentro de esa área pues tendría ya que saberlo hacer. Y sobre todo, pues bueno, en nuestra área también, pues lo que más necesitamos pues es hacer estos alumnos competentes. Voy con Nancy que la tenía, sigo con Alicia y ya continúo con la clase, chicos. Nancy, ¿andas por ahí? Sí, maestra, no, más bien se quedó la mano de lo de la tesis. Ah, ok, sin problema. Voy contigo, Alicia. Bueno, no sé si era Alicia, alcancé a ver Sí, una sí, Alicia. maestra. Buen día. Sí soy Gracias. Alicia. Mire, Buen día. respecto a eso, Gracias. gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que decía usted. Competente y competitivo son cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, difiere un poquito en la cuestión que dice que nada más enseñar a veces ser alumno, competente y no competitivo. Yo lo decía igual pues siempre lo he dicho en mis clases, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta sacar baja calificación, siempre me gusta sacar 10 y siempre he sido así desde chiquita, soy competitiva. Entonces a mis alumnos les he enseñado que deben de ser y así, tras ciclo, que deben de ser competitivos, pero también les enseño el lado humanista. ¿Por qué? Porque yo creo que un alumno competitivo va a buscar siempre ser mejor. Entonces, trato yo de que si veo algún problema, paro mi clase en ese momento y le digo a los alumnos, ¿saben qué? Lo que estás haciendo es incorrecto, ¿no? Siempre busco la parte humanista de que ellos comprendan y que se ofrezcan una disculpa si pelearon o se ofendieron, se burlaron, ¿no? Tengo esa parte muy, muy humanista con ellos y les enseño que pues siempre hay que buscar el bien de todos los demás, pero que sí deben de ser competitivos. Y yo se los he dicho a los padres en reuniones. A mí no me gusta que mis grupos sean de los bajos, me gusta que tengan buenas calificaciones. Entonces, siempre busco esa parte en mis alumnos, que ellos sean competitivos. Y si hago la comparación con los demás grupos, en mi escuela pues tenemos algunos grados con 2, otros con 3 grupos, A, B, C, y les digo, miren lo que sacaron. Yo sí hago la comparación, ¿no? Esta es la calificación del A, esta es la mía del B, esta es la del C, por ejemplo, ¿no? Y busco siempre que mis grupos sean los mejores, ¿sí? Entonces, pero eso lo hago de tal forma que los papás comprendan que la competencia siempre va a estar en la vida, maestra, siempre. En un trabajo, pues se va a competir. Y yo siempre le digo, tú tienes que ser el mejor. Y esa es la parte competitiva, pero para lograr la competitiva tengo que desarrollar la parte competente de mis alumnos. ¿Cómo va a ser eso? A través de las habilidades y claro, a través del humanismo, porque siempre les digo, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, ofrece una disculpa. Yo que veo niños peleando, le digo, y me dicen, estoy jugando, maestra. No, eso no es jugar, eso es violencia y no es correcto, ¿no?
Entonces, bien lo decía la maestra Nancy, el maestro Armando, ¿no? Y mencionan la serie de Netflix, yo también la veía y le decía, cuando la estábamos viendo, le digo, no, o sea, es que no es correcto, ¿no? No es correcto que los alumnos abusen de otros alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle toda esa parte a los alumnos, que realmente para ser competitivos debe de ser humanista y debes de desarrollar habilidades a través de, y claro, en la vida todo va a ser competencia, de hecho, por eso tenemos exámenes, ¿no? Entonces, para aplicar para un trabajo te pone un examen, para entrar a la universidad te pone un examen, para entrar a la prepa, claro, ahorita dice no, que con esto que todos tienen la oportunidad de estudiar, pero finalmente para las mejores escuelas, porque sabemos que así se cataloga como mejores escuelas, pues siempre va a haber un examen para elegir qué alumnos van a ir, ¿no? Entonces tenemos que también enseñarles a los alumnos esos conocimientos, ¿no? Y bueno, escuchaba, no había tenido la oportunidad de participar, porque estaba escuchando los comentarios de los compañeros, ¿no? Pero el trabajo ahorita con proyectos sí es muy interesante. El ANEN habla mucho del humanismo. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad, se han ido perdiendo conocimientos que no se deberían de perder, ¿no? Tan solo históricos, geográficos, matemáticos, ¿no? Que es lo básico. Sí, bien inmersos, sí, pero realmente hay que analizar, ¿no? El trabajo colaborativo. Efectivamente, desde que empezamos en preescolar, sí hay que enseñar al alumno a trabajar colaborativamente, pero ¿cuándo lo vemos reflejado? Cuando ya están los niños en secundaria, que ya no es el maestro que le está diciendo qué tiene que hacer, sino que el alumno ya solito tiene que desarrollar. Yo escuchaba a la maestra Nancy sus trabajos que realiza en artes, el maestro Armando, ¿no? Y yo digo, es difícil, ¿no? Pero claro que se puede lograr, yo los admiro, sus trabajos que han presentado, ¿no? Porque dices, trabajar artes, desarrollar esa parte humanista, porque el arte lleva mucho al humanismo, ¿eh? Entonces, esa parte humanista de los chicos y comprenderlo de verdad es muy difícil. Pero bueno, esa era mi intervención, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Y mira, qué bueno que tocas el punto, sobre todo para que vayamos aterrizando temas y se queden, digamos, claros ciertos puntos. De lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, sí es cierto de que nosotros no podemos ir por la vida con nuestra bandera blanca y que somos buenos y que obviamente el humanismo tiene que ir al 100%. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dentro de mi área y mi persona, siempre voy a meter primero mi teoría humanista. Siempre, porque al final del día trabajo con humanos y no hay nada que me pueda hacer pensar que puedo meter la constructivista antes de que la humanista. Y efectivamente decía también dentro de este comentario que nosotros, bueno, dentro de lo que yo voy, no significa que nosotros eliminemos esa parte de competir de los alumnos, porque evidentemente ese espíritu jamás se los debemos de quitar, ni vamos a poder, ni se los debemos de quitar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es la intuición de lo que yo les hablaba, que les decía que a lo mejor en los animales, pues es el instinto, en nosotros es la intuición. Entonces, esta parte de competir hacia los alumnos nunca se las vamos a poder quitar y no se las debemos de quitar, pero sí les debemos enseñar a ser competentes dentro del punto en donde tú esos conocimientos que estás haciendo ya como tal competitivo, los utilices de forma estratégica, de forma colaborativa, de forma positiva para que permeen hacia los demás, es decir, como algo inspirador, como algo que sirva a la sociedad, como muchísimas otras cosas más, no en una situación de ser competitivo para destruir al de al lado. Es decir, me imagino tú, Alicia, cuando terminan tus competencias y si obviamente ganan, me imagino que tus alumnos no salen burlándose de sus otros compañeros, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, lo buscan como una situación positiva, precisamente como un punto de inspiración y muchos van a querer ser como tus alumnos. Qué padre que tú les estás enseñando y también abordo el punto que ya les había dicho, que en esta situación nosotros somos líderes. Qué bueno que tú eres un líder muy preparado, Alicia. Como dices, siempre me gusta ser la mejor y estar preparada porque con base en ello también tus alumnos están así preparados y los estás llevando sobre ello. Porque ¿qué pasa cuando no tenemos un profesor que no es líder y que no está bien preparado? Si el profesor no tiene un rumbo a seguir, el alumno va a estar igual como un barco sin rumbo a seguir. Cualquier orilla a la que llegue será bueno. Y no es el objetivo de la educación.
Entonces, dentro de esta situación, había comentado que precisamente el líder lo que hace es sacar el potencial de las personas que están a su cargo. En nuestro punto, pues obviamente es de nuestros alumnos, para hacerlos sí competentes. Y como les digo, la parte competitiva no la vamos a quitar porque al final somos seres individuales y tampoco lo debemos quitar, pero sí enfocar hacia una situación que en realidad sea positiva y que a ellos les ayude. Porque ¿cuántos chicos hemos visto? Bueno, a lo mejor, bueno, no sé si les haya tocado o no, pero en licenciaturas, por ejemplo, donde los chicos saben mucho, el alumno lleva 10 todo, pero es muy arrogante. Y si alguien le pregunta algo, bueno, parece que no sé qué les está haciendo un favor. Entonces, con base en todo esto, esta reflexión que nosotros estamos haciendo el día de hoy es para ir un poco más allá, precisamente de lo que la literatura nos dice. El que nosotros podamos tomar de estas eh, descripciones que hacemos cada uno de nosotros lo que nos sirve y lo que podemos adaptar para algo positivo hacia nuestra práctica docente, que es en sí el objetivo. Y partiendo de ello, pues bueno, que saquemos a los alumnos pues lo más competentes posibles. Obviamente aunque querramos, les digo, no va a haber posibilidad de quitar la parte competitiva, ni debemos, porque es un espíritu, es parte de lo que ellos llevan y es parte de lo que ellos los forman. Pero que es donde sí podemos nosotros ayudar como catedráticos, es que a ese espíritu competitivo que tiene el alumno, lo utilice de una forma adecuada para construir, para ayudar, para una forma estratégica, pero eso no significa que vaya por la vida dejando que los demás le digan de cosas o una situación negativa. Si es competente, pues sabrá discernir qué le sirve, qué no le sirve, en qué momento se puede defender y en qué momento no. Pero en sí era el tema de las observaciones y de lo que platicamos el día de hoy. Para mí, muy enriquecedora. Y pues bueno, vamos a continuar, compañeros. No sé si alguien tenga algún comentario, pero lo dejaríamos al final. ¿Sale? Ok, vamos a continuar con esta parte. ¿Quién nos habla? Sobre lo que es Vygotsky y la teoría sociocultural, donde hay como tal un impacto en el desarrollo educativo que nos habla sobre la zona de desarrollo próximo. Vygotsky enfatiza de más experiencia. Armando, ¿lo tengo? Creo que no, ¿verdad? Se salió. Sí, maestra, aquí estoy. Armando, ¿nos puedes hablar sobre la zona de desarrollo próximo? ¿Sobre qué, perdón? No lo escuché. ¿Nos puedes hablar sobre la zona de desarrollo próximo? Zona de desarrollo próximo. Vygotsky enfatizó la importancia del apoyo social en el aprendizaje, donde los estudiantes puedan avanzar con la ayuda de otros más experimentados. Justamente lo que mencionábamos, en mi aula de clase yo aplico roles de trabajo sin que el alumno se dé cuenta que estoy prácticamente poniendo como líder al chico que tenga el dominio sobre la actividad que va a tener. Entonces, lo trabajo a veces en equipo, a veces lo trabajo de forma binas, e incluso hay momentos en los que tienen que entregar un producto final y terminado en ese mismo momento. ¿Para qué? Para que el alumno pueda ver que necesita tanto de uno, del otro y del otro para poder llegar a un aprendizaje. Ok, muchas gracias. Por lo que entiendo en el tema de lo de tus tesis, estás inmerso en el tema del arte. Yo trabajo en el turno vespertino en primaria y en las mañanas trabajo en artes exactamente en secundarias y Ok, prepa. ¿tú cómo vives esta zona de desarrollo próximo en el arte, Armando? ¿Nos podrías compartir? Ah, sí, a mí me gusta mucho trabajar la educación artística como elemento esencial. Incluso lo hago mucho en mis alumnos. Yo en mis salones a veces los maestros me preguntan que por qué todo el tiempo estoy coloreando, todo el tiempo el alumno está actuando, está riendo, está haciendo.
Lo enfoco mucho a la vida social de lo que hacen los alumnos en sus casas, cómo están cuando lo hacen. Yo siempre les digo, oye, si vas, ¿qué te toca hacer en tu casa? No, pues el día de la madre, hazle, píntale un bonito detalle a tu mamá, pónselo en el refri y mira que yo aprendí, como lo aprendiste en la materia, como maestro, así, y lo hace, ¿no? Es un detalle que de alguna vez, bueno, de muchas formas el alumno está presente en la mamá, un mensaje. Trabajo frases motivacionales todos los días. Le toca a un alumno, luego lo que hacemos es publicarlas tenemos una página de TikTok, está como Armando Zapata cuando gusta. Ahí están las de cada alumno y Gracias. publico la mejor y ellos lo ven y le dan like y así se van motivando, ¿no? En el área. Y en las secundarias, en todo donde trabajo, lo que tiene que ver con danza folclórica, lo que tiene que ver, qué es lo que trabajo más ahorita, estoy trabajando muchos montajes de diferentes cuadros. Siempre los remonto a la vida que estamos trabajando. Oye, ¿sabes que vamos a trabajar, no sé, Tabasco? La danza del tigre, oye, ¿cómo te imaginas? Lo pintan, lo dibujan, lo investigan, lo hacen, pero aparte lo bailan. Entonces ya van con un conocimiento social que ellos saben por qué lo van a bailar. Oye, que la danza del machete, pero ¿por qué llevaban el machete? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Entonces a mí me gusta mucho esa parte porque el alumno, mis bailes son muy emotivos, son muy folclóricos, muy lucidos, muy, todo el tiempo están movidos, los chavitos están riendo, se avientan. Me gusta trabajar mucho la implementación de las danzas que tienen que ver con animales, como es el pichito amoroso de Campeche, que es un pájaro, como la iguana, que se trabaja en otro estado. Y los chicos les gusta mucho siempre imitar, tirarse, aventarse, bailar. Y sobre todo a las chicas que se encuentran ahorita un poquito más penosas, se liberan de lo que les gusta hacer. Trabajo la música moderna con ellos, primero para movimientos, toda la música moderna que hay de todos los artistas y posteriormente me enfoco al folclore educativo donde el alumno pues prácticamente sí experimenta muchas cosas y les gusta, la verdad es que les gusta muchísimo. Ok, muchas gracias. Tenía alguien más que también estaba inmerso en el tema del arte, creo que también en su tesis. Yo, maestra. Ah, sí, Nancy. ¿Tú cómo vives esta parte del arte? ¿Por qué les pregunto sobre el arte? Porque es esta parte lo más completo que nosotros podemos trabajar dentro del punto cognitivista inclusive, porque las obras de arte inclusive empiezan como matemáticas. Y cuando ustedes ven una obra de arte concluida, sea plástica, es decir, en cuadro o en escultura, es la resolución de esa operación matemática que se hizo. Te escucho, Nancy. Sí, bueno, de forma particular, lo que es la zona del desarrollo próximo, pues se trabaja de forma constante. Bueno, la base de Vygotsky, pues es el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colectivo, y justamente el arte es parte de eso. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las ramas, llámese música, llámese danza, llámese artes visuales, por lo general tenemos chicos que Se me cortó, Nancy. tienen un poco más de habilidad que otros. Entonces, de repente es bonito que los mismos chicos se van alentando, van trabajando las habilidades que ellos ya tienen como explotadas para que los demás avancen y puedan, digamos, entablar lo que es un avance. ¿Por qué? Porque dicen, y es algo que yo les reafirmo mucho. Recuerden que cuando nos presentamos, hablando, por ejemplo, de una danza, pues nos presentamos como grupo. Y entonces como grupo tenemos que avanzar y como grupo tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Y la primera premisa con la que yo empiezo en ciclo escolar es diciéndoles que el arte es una habilidad y la habilidad se puede desarrollar. Yo puedo ser el mejor bailarín del mundo, pero si yo no practico no lo voy a desarrollar y viceversa. Puede ser que yo sea muy torpe motrizmente, pero si yo ensayo, si yo practico, yo lo puedo desarrollar. Entonces ellos vienen con esa idea, sobre todo cuando de repente se desaniman diciendo, no sé dibujar, no sé bailar, no sé cantar, que es como algo constante, entre ellos mismos se van apoyando. Siempre les digo, trata de apoyarte de la habilidad de tu compañero. Y entonces, sea cual sea la rama que trabajemos, porque procuro trabajar de repente música, teatro, danza, para ir desarrollando diferentes habilidades, siempre hay como alguien que destaca. Y entonces ellos ya saben cómo apoyarse, como resolución de dudas. Entonces, entre ellos mismos van mejorando sus producciones artísticas. Perfecto, muy bien,
Nancy, efectivamente, ustedes dijeron algo súper importante. Si nosotros traemos un talento y ese talento no lo seguimos desarrollando, el talento se esconde. Pero si nosotros pensamos que no traemos ese talento, pero lo empezamos nosotros a practicar, evidentemente el talento va a salir. Entonces, por eso es muy importante el tema del arte, precisamente en estos impactos. Como bien nos comenta aquí sobre la zona de desarrollo próximo hacia lo que es el desarrollo educativo en la parte sociocultural, donde tenemos lo que es el andamiaje y la interacción social. Sin ello, no hay manera que nosotros lo pudiéramos hacer. Y tenemos lo que es el análisis precisamente de esta teoría constructivista, donde está aplicada en el grupo, donde nos va a hablar sobre un aprendizaje autónomo, una colaboración y diálogo y un pensamiento crítico y reflexivo, que es a lo que todos vamos hacia ese punto. Y nos manejan también lo que son los esquemas de aplicación de las propuestas constructivistas en la educación actual, donde nos dice que debe de haber un diseño curricular flexible, unas metodologías activas y una evaluación auténtica, que me imagino que obviamente todos tratan de realizarlo dentro de lo que a ustedes les pueda ayudar. Y bueno, con base en ello, compañeros, pues prácticamente estamos concluyendo la clase. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna opinión, alguna circunstancia. Y si no hay mayor circunstancia, chicos, pues fue un placer estar con ustedes y nos veríamos la siguiente clase. Que tengan un bendecido día. Gracias. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. Laura. Buen día. Gracias, buen Gracias, día. Miss. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, buen día. Que estén muy bien, Javier. Hasta luego.